La palabra del estudio bíblico lleva como título La verdadera fe deja herencia. Amén. Y está la palabra en Daniel, capítulo 4, versículo 3. Y dice así: al encontrado nos ponemos de pies. Daniel, capítulo 4, versículo 3. Y dice así en el nombre del Señor: cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es reino sempiterno, su señorío va de generación en generación. Amén. Presentar mis hermanos. También está en Daniel, capítulo 4, 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todos los edades. ¿Qué significa sempiterno? Sempiterno, que durará para siempre, que habiendo tenido principio, no tendrá fin. Amén. Y ese es el reino del Señor. Amén. Amén. Y todo esto me hizo pensar en Hebreos capítulo 11, que habla de los hombres de fe. Amén. Hay algo muy interesante. Dice que los hombres de fe descubrieron que para vivir su reinado de influencia y de fe tenían que precisamente dejar un legado. Amén. Otros al legado le dicen influencia, pero cualquier término que queramos darle no es tan importante como reconocer la oportunidad con que cada uno de nosotros tenemos que dejar una huella positiva en quien, en que nos rodea. Y eso es lo que hacen los héroes de la fe. Del libro de Hebreos capítulo 11. Dios nos da la gracia de influir y afectar positivamente a quienes nos rodean para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Hebreos 11 dice, versículo 20 al 22: por la fe te bendigo, Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordión. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estos hombres junto con Abraham eran los patriarcas, eran los padres de la fe de Israel, y como tales ellos hicieron, antes de morir, transmitieron un legado. Y un legado de liderazgo a quienes lo sucedieron. Isaac, Jacob y José transmitieron una bendición, esperanza a los que vinieron después de ellos. Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Jacob bendijo a los hijos de José, y la fe de José era tan fuerte que partió en la creencia que un futuro más brillante mediante una partida reculante, con la propia sepultura. Entonces, la mejor manera de dejar una huella, sobre todo en nuestros hijos, ¿qué es lo que es para usted dejar un legado ahora? Tenemos como una herencia, ¿amén? Y en la actualidad dejamos nosotros, los que tienen bienes, dejan una tipo de escritura, ¿amén? Es un documento legal, ¿amén? Es un testamento, ¿amén? Es algo que nosotros, para aquellos que tienen casa, que tienen auto, que tengan bienes materiales, le dejan a su hijo, amén.
un legado. Amén. Entonces, se trata de dejar una herencia, se deja el legado, se deja una influencia. Miren lo que dice la Biblia y lo que dice cómo es un ordenamiento. La Biblia en Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hallarás en ella, estando en tu casa y andando por el camino al acostarte, cuando te levantas. Amén. Ya lo que estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. ¿De qué se quería asegurar el pueblo de Dios? Dios al pueblo de Israel, que sus hijos y sobre todo el momento indicado recibieran algo que tuviera impacto sobre sus vidas. Amén. Entonces, en el largo plazo, cuando le enseñamos a un niño, o mientras un niño tiene la posibilidad de aprender, vemos que es importante traer a los niños a la escuela bíblica. Amén. Es importante traer a los niños a la iglesia. Amén. Entonces, de retener información, y el Señor utiliza la palabra para hablarle. Cuando vayamos por el camino a la casa, al acostarnos, cuando nos levantemos, el Señor siempre está con nosotros. De hecho, la palabra de Dios se ha mantenido por mucho tiempo. Es el legado que el Señor nos ha dejado. Amén. Porque parte de generación en generación se ha transmitido la palabra del Señor. Porque está escrita, pero antiguamente la pasaban de voz en voz. Se repetían los versículos. Amén. Se repetían verbal y otros los memorizaban. Y luego la repetían como un ejercicio. ¿Sabían que cuando Pablo se refiere a su discípulo joven, Timoteo, ¿sabe qué resalta Pablo de Timoteo? Que él tuvo una abuela y una mamá que desde muy temprana edad le enseñaron la escritura. Y por eso Timoteo fue un joven de impacto. Un hombre de Dios, muy útil en el ministerio de apóstol, Pablo. Pero también, ¿sabía usted que Dios ejecutó juicio sobre un sacerdote llamado Elí en la Biblia? Porque sus hijos deshonraban a Dios con actitudes. ¿Y esto por qué pasa? Porque nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos las escrituras. Por eso pasa. Y nosotros como padres tenemos el deber de dejar un legado a nuestros hijos, un impacto, pero positivo. Amén. Mi querido iglesia, familia, ¿ustedes de qué se levantan cada mañana y empiezan a tomar el alimento espiritual? Nuestra herencia, nuestro legado. El principio de las nuevas generaciones. Tenemos muy poco tiempo para impactar en las nuevas generaciones. A veces los niños, nosotros no creo que en esta iglesia, pero ayúdanos Señor. Los niños, a veces se puede escuchar a mamá, papá que dicen: no traigo a mi hijo porque molesta, no lo traigo porque es desobediente. Pero, ¿qué dice Jesús al pueblo? Trae a los niños. Amén. Amén. Y qué importante impactar desde el inicio, desde temprana edad en los niños. Amén. Amén. Entonces, ese es el problema de las nuevas generaciones. Si el corazón de los padres no guarda la palabra de Dios, ¿qué le van a comunicar a sus hijos? ¿Qué le van a enseñar a sus hijos si no guardamos la palabra del Señor? Si usted tiene un escaso conocimiento de la palabra del Señor, eso es lo que usted le va a dejar a su hijo como legado. Amén. Si le enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor, ellos
el niño crece en los caminos del Señor con la palabra, tendrán principios. Amén. Tendrán principios aquel niño, aquel joven, aquella joven. Para comparar con lo que le ofrece el mundo, con lo que le ofrece el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos como padre? Tenemos los ejemplos de la herencia espiritual. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la transmisión de la fe. Nosotros como padres le enseñamos sobre Dios a nuestros hijos. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Leyendo la lectura bíblica. Porque los niños, muchos de pequeños no saben leer. Pero nosotros les podemos leer y ellos se pueden imaginar una historia. Amén. Le podemos contar la historia de Daniel, la historia de David. Tenemos muchas historias que contar. Amén. Tenemos también tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Aprender sobre la Biblia, ya que es un libro en el cual nunca se deja de aprender. Amén. Debemos comprender la enseñanza de Jesús. Tenemos ejemplos de vida. Los padres, nosotros, líderes espirituales, que modelan con su comportamiento valores como la compasión, la paciencia, la perseverancia y la fe en momentos difíciles. Y ahí nosotros tenemos el legado a nuestros hijos. También tenemos el legado de que sea la rutina en ellos el hábito de venir a la iglesia. Amén. Son niños. Y nosotros como padres tenemos que dejar ese legado. Después, ellos tienen el cimiento firme si los mantenemos en la iglesia de pequeñitos. Amén. ¿Por qué? Porque ayuda a interactuar con los demás niños y también la escuela bíblica es la base de los pequeños. Entonces, ¿cómo transmitimos nosotros la fe? Tenemos testimonio de vida. Amén. La forma en cómo los creyentes vivimos nuestra fe, que tenga coherencia entre lo que creen y lo que hacemos. Amén. Tenemos que tener esa coherencia. El testimonio de una misma contagia a otros. Amén. A otros que lo invita a explorar con la misma fe. Entonces, ¿qué le vamos a transmitir a nuestro hijo en la casa? Le vamos a decir, hijo, saluda a los hermanos de la iglesia, pero en la casa no saludamos o en el trabajo. Entonces, mi hijo ve todo eso. Nosotros como padres tenemos ese deber de enseñar. Amén. A que después digan, oye, pero mi mamá en la casa así en la iglesia, ¿qué hacemos? Amén. Debemos ser transparentes, debemos ser, no sé si la palabra es, porque perfectos no somos. Perfectos no somos. Debemos tratar de ser perfectos. Amén. Pero el Señor me ayuda día a día. Amén. Entonces, podemos decir que la verdadera fe no solo se limita a la creencia individual, sino que convierte en una poderosa fuerza que transforma vida. Amén. ¿Y qué es lo importante? Que la tramitamos de generación en generación. ¿Por qué el título? La verdadera fe deja herencia. Porque debemos tener fe, pero esa fe verdadera. Esa fe con convicción. Amén. Y ese legado que tiene el Señor, que tengamos, que le dejemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, al ser que nos rodea. Amén. Como vecinos. Amén. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude día a día como
a dejar ese legado en generaciones. Y ellos que tengan un buen simiente también. Amén. Así que ese es el estudio bíblico del día de hoy, mis hermanos. Aquí el Señor nos invita a que tengamos la verdadera fe. Y esa fe deje herencia en nuestros seres queridos. Amén. Y no tan solo en nuestros seres queridos, amén. Que deje ese perfume agradable a la demás hermana. Amén. El Señor bendiga su palabra, amén. Y el Señor le dice hoy día que si está en un momento de dificultad es porque está caminando solo. Amén. Si está pasando un momento de dificultad, no camine solo. El Señor le invita a que camine por él. Porque si usted se suelta, el problema lo va a ver grande. Pero si se sujeta de la mano del Señor, el Señor le va a dar victoria. El Señor le va a ayudar en ese proceso que tiene que pasar. Porque el proceso, el Señor no necesita morir. Amén. El Señor bendiga a su estudio bíblico. Amén. Y seamos reflejo de un buen cristiano. Y a veces nos cuesta, digo a mí, porque si yo cuesta me moldea el carácter. Pero todo el Señor nos moldea algo, amén. Así, y lo importante es que nuestros hijos no estén así, que nos digan, pero tú no eres igual acá que la iglesia. ¿Por qué te comportas en la casa así y en la iglesia no? Tenemos que ser consecuencia con nuestras actitudes. Amén. El Señor bendiga su estudio bíblico.